Queridos hermanos, es siempre una alegría y un privilegio poder llegar hasta sus hogares con su programa Profundizando en la Fe a través de Televida, el canal de la familia y demás redes sociales. Siempre conviene pedir la asistencia del Espíritu, pues ha dicho el Señor, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y esa es una palabra categórica, nada es nada. Y por eso queremos comenzar dando gracias a Dios primeramente por la vida, por esta oportunidad que nos da, por su palabra. Gracias, Señor, por todos los dones, las gracias, las bendiciones que nos concedes. Y te pedimos que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayude a profundizar en tu misterio, en tu palabra, que nos dé tu espíritu. Y te lo pedimos en el nombre de María, más bien por la intercesión de María y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como siempre iniciamos meditando un trozo del Evangelio, esta vez tomado de Juan, capítulo 1, 43, 51. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo te aseguro, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La llamada de Natanael. Jesús va reuniendo a sus discípulos, va congregando a sus discípulos. Y esta vez es Felipe quien se acerca a Natanael, que era también de ahí, de la tierra de Andrés y de Pedro, de ese vecindario surgieron estos tres apóstoles, Felipe, Pedro y Andrés. Y Felipe se encarga entonces de entusiasmar a Natanael. Y como Natanael era conocedor de la palabra, por eso Felipe le dice, mira, aquel de quien hablan Moisés y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús de Nazaret. Ya Felipe se había encontrado con él, ya Felipe había visto y había escuchado las palabras de Dios y había visto las obras de Dios del Padre que Jesús hacía. Y entonces trata de comunicar esto que había vivido, que había escuchado, que había experimentado a Natanael, como nosotros, como cualquier persona cuando encuentra la luz, no puede encerrar la luz, no puede negarse a comunicar esa experiencia. Si realmente la vivió espontáneamente, uno cuenta las maravillas de Dios, habla de las obras de Dios. Felipe comunica esta buena noticia. Pero Natanael no dio fe de buenas a primera
a esas palabras de Felipe, a esa invitación de Felipe, y por eso una pregunta clave, le dice Natanael, y de ahí puede salir algo bueno, de Nazaret puede salir algo bueno, de ese pueblito tan pequeño. Y le dice Felipe, no trata de convencerlo con discursos, sino que le dice, ven y verás, ven y haz la experiencia. Nadie sabe a qué sabe una manzana, una fruta, por más que uno lo intente explicar a una persona que no haya probado esa fruta, que la haya mordido, que haya masticado y gustado una determinada fruta, no sabe cuál es el gusto, cuál es el sabor, cuál es el olor. Hay que, podríamos decir, gustar. Por eso dice el Salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor. No basta un conocimiento de oídas, un conocimiento simplemente de palabra, un conocimiento por tradición. No, hay que gustar, hay que experimentar, gustar y experimentar la bondad, la misericordia, el amor de Dios. Ven y verás. La misma palabra sabiduría viene de ahí, de sabor, de sapere, de gustar. Por eso sabe el que ha experimentado, el que ha gustado. Jesús por eso no es un maestro como los demás, no, es un maestro que viene del seno del Padre, que ha experimentado el amor eterno del Padre, eterno de la gloria como hijo. Y él mismo también ha amado a ese Padre hasta la obediencia y hasta la muerte, porque el que ama obedece. Obedece reconociendo que el Padre, a pesar de que el camino sea un camino de cruz, siempre me llevará por la senda del bien y de la luz. Ven y verás. Y Natanael fue con Felipe. Y al encuentro con Jesús, Jesús le dice, mira Natanael, antes de que vinieras aquí, ya yo te había visto debajo de la higuera, ahí te vi. Y así siempre la iniciativa es de Dios. No fue Felipe por pura iniciativa, Natanael, ni Felipe tampoco, fue por pura iniciativa que se acercaron a Jesús. No, ya el Padre, el Espíritu, ahí iban haciendo su obra en Felipe y ahí iban haciendo su obra en Natanael. El mismo conocimiento de la palabra ya era la obra de Dios en ellos. Y ya Dios se había fijado en ellos desde antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te conocía, ya te consagré. La conciencia de esta llamada y de esta vocación nos da una paz, nos da una seguridad, nos da, podríamos decir, esa confianza en Dios. Señor, tú me has llamado. Y ese canto también, tú has venido a la orilla, ha descrito esto tan bonito. No has buscado ni a sabios ni a ricos, no, busca gente pequeña, gente humilde, gente así como tú de Nazaret, que muchas veces la gente se pregunta, ¿y de ahí puede salir algo bueno? Pues sí, de campos marginales han salido grandes hombres y grandes personalidades y grandes mujeres, porque como le dice el Señor a Pablo, en la debilidad se manifiesta con mayor esplendor mi fuerza, mi sabiduría, mi poder, mi poder. Dios elige lo pequeño, elige lo sencillo, elige lo que no cuenta, justamente para que quede bien claro que la obra es de Dios, que la obra no es nuestra, no es nuestra. Y entonces Natanael, cuando Jesús le dice eso, ya Natanael, ¿verdad?, depone su saber, depone su vanidad, porque hasta cierto punto hay un poquito de vanidad, ¿verdad? De Nazaret puede salir algo bueno. Jesús le desmonta ese criterio. Pues sí, Natanael, de ahí salió el Hijo de Dios. Entonces ya Natanael da el paso a la fe. Y Jesús le dice, por haberte dicho esto, ¿tú crees? Pues mira, Natanael, verás cosas infinitamente mayores. Y es así cuando creemos en el Señor, cuando nos fiamos de Él, vamos viendo cosas mayores en nuestro camino, en nuestra vocación, en nuestro ministerio
y sobre todo un día veremos cara a cara al Hijo de Dios en la eternidad. Queridos hermanos, no tengamos miedo en fiarnos del Señor, en poner en Él nuestra confianza, nuestro corazón. Vamos a hacer ahora una pausa y ahorita continuamos con nuestro tema. Queridos hermanos, en estos capítulos hemos visto el bautismo de Jesús, el anuncio del reino. Ahí estamos, en el anuncio del reino. Jesús que anuncia el reino a todos los hombres, que lo anuncia a través de parábolas, que lo anuncia también a través de signos, de milagros. Por eso dice Jesús, si yo echo el demonio a Satanás con el dedo de Dios, con el poder de Dios, eso es señal de que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y hoy continuamos con otro tema que es las llaves del reino, las llaves del reino. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con Él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia. Yo, por mi parte, dispongo el reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús elige a 12 hombres. Jesús inicia la iglesia con estos 12 discípulos y pone palabras en su boca y los envía a anunciar esta palabra, a anunciar el evangelio, a testimoniar lo que han visto y oído en él y a curar también. Por eso, cuando llegaron los discípulos de aquella experiencia de anuncio y llegaron gozosos y con el Espíritu Santo a flor de piel, con esa alegría que da Dios, llegan a, mira Señor, hemos visto a Satanás caer como un rayo. Ahí también vemos cómo en ellos se cumple esta palabra, esta manifestación de la obra de Dios. Ese espíritu que hoy sigue también latente en la iglesia, latente en la iglesia. Por eso Dios ha dado a la iglesia la autoridad para recibir esta fe, para custodiar esta fe, para proclamar esta fe, para celebrarla, para anunciarla, para defenderla contra las herejías y contra las fuerzas del mal, las fuerzas del mal. Y el Espíritu Santo continúa en esta iglesia y continúa llamando. Y así será hasta el fin de los tiempos, porque es la gracia de Dios, la fuerza de Dios, la que camina en su iglesia. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única, gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Dentro de los 12 hay siempre una cabeza, hay una autoridad. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo místico de Cristo. Naturalmente Jesucristo es la cabeza, pero la cabeza visible es el Papa. Y así como Pedro estuvo dándole fuerza a esa primitiva comunidad cristiana allí en Jerusalén,
Por eso vemos a Pedro, que es el que toma la palabra. En los discursos de los Hechos de los Apóstoles están dos discípulos, Pedro y Juan. Ahí está el símbolo primeramente de la autoridad en Pedro, el que toma la palabra, pero toma la palabra no medalaganariamente, no, así no, fue que Jesús lo nombró cabeza de ese grupo de los apóstoles. No fue una autoridad que él se confirió, no fue él, fue Dios, fue el Señor. Y el mismo Jesús le confía esta autoridad a Pedro, porque cuando hace aquella pregunta, ¿verdad? Primeramente dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya Jesús había hecho muchos milagros y había hecho muchos signos, y ahora los examina. ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque Jesús no vino como un fanfarrón a decir yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, no. Jesús viene a obrar y la gente viendo y oyendo va descubriendo en él un profeta, va descubriendo en él un gran hombre. Todavía no saben que es el Hijo de Dios. Y es Pedro entonces el que por una luz especialísima del Espíritu Santo, por una gracia especial, dice Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesucristo, que es la piedra angular, y que a Pedro, en medio de su debilidad, ahora él también por su fe, por la fe, por el don de esa fe que Dios mismo le concede, ahora también lo constituye en roca firme. Pero es roca firme por su fe, por su fe. Y Pedro también hizo un proceso de conversión, Pedro no habla medalaganariamente, no, el Señor lo eligió, el Señor lo confirmó, el Señor lo justificó, el Señor lo santificó y lo nombró cabeza de su iglesia. Lo puso al frente de su casa, lo nombró mayordomo de palacio, Jesucristo el Señor. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por eso Pedro comienza a anunciar a pleno pulmón la palabra de Dios, que Jesucristo ha muerto, Jesucristo ha resucitado, Jesucristo está vivo y camina con nosotros. Y Juan también ahí acompañándole, porque Juan podríamos decir también el signo del amor, de la pureza, de esa intimidad con el corazón de Jesús. Juan es el místico. Muchas cosas también sería el mismo Juan el que se la compartiría con Pedro, porque Pedro también necesita de teólogos, entre los discípulos. Juan era el gran teólogo. Por eso vemos que el Evangelio de Juan es muy distinto a los otros, porque a Juan, por su pureza, por elección también de Dios, por su amor a Jesús, Dios le concedió también una sabiduría, una penetración de los misterios de Dios mucho mayor. Así también como el Papa hoy necesita de teólogos que le asistan, de los obispos, de los cardenales, entre todos vamos entrando en ese misterio tan profundo de Jesucristo, y entonces, pero sí, el Papa es el que va adelante, y es el que marca la pauta, y es la autoridad. Y en él obra Jesucristo, porque lo puso ahí, lo constituyó mayordomo de la casa, cabeza visible de la iglesia, sumo pontífice, es decir, el que nos comunica con Dios. Pero gracias a esta experiencia de Dios, a esta experiencia de fe, en la iglesia no se actúa de manera desordenada. No, el Espíritu Santo es ordenado. Dios es un Dios de orden. Y por eso la misma creación es como ir poniendo orden, ir poniendo cada cosa en su puesto. Y por eso también en la iglesia, Pablo dice, hay muchos dones, hay muchos ministerios, hay muchos carismas, pero hay un solo Señor. Y habla de una jerarquía. Primero están los apóstoles,
después están los profetas, y ya como carismas menores están entonces, ¿verdad?, incluso el hablar en lengua, que es una cosa maravillosa, viene de Dios, pero antes está la iglesia, está la iglesia, está la cabeza para guiar, para dirigir esta iglesia y para que haya orden. Por eso podríamos decir, sin ánimo de quitar también los méritos que tienen, pero una debilidad que tienen nuestros hermanos separados, es eso, es que le hace falta una cabeza, un principio de unidad, Y eso también nos garantiza que estamos obedeciendo a Dios. Cuando yo obedezco al Papa, estoy obedeciendo a Dios. Cuando el sacerdote obedece al obispo, está obedeciendo a Dios. No está haciendo lo que le parece. No es que yo aquí levanto una capilla y ya me constituyo en batuta y constitución, ni siquiera sin un comité, sin un consejo, sino que soy yo. Y es lo que yo interprete, las cosas como yo las vea. No, la iglesia, así como las Sagradas Escrituras, no es fruto simplemente de un autor, sino que es la historia de un pueblo. Ahí es que están los grandes de las Sagradas Escrituras, que a pesar de entrar tanta gente, reyes, jueces, profetas, sacerdotes, un pueblo entero, todos coinciden en la fe en el único Dios, en esa unidad de fe. Pedro entonces, ¿verdad? La cabeza. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales, tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Decía que Pedro, Santiago y Juan, dentro del grupo de los 12, tienen una misión muy particular. El Señor les permitió a ellos también encuentros, revelaciones, que a los otros no la vivieron de manera, podríamos decir, directa, como la vivieron ellos. Por eso estos tres apóstoles son también como tres grandes columnas. En un edificio hay columnas que tienen, podríamos decir, una mayor función que otras. Jesucristo, piedra angular, la base, pero ahí está Pedro, está Santiago, está Juan. Santiago fue el primer apóstol en ser decapitado porque fue el primer apóstol de Jerusalén. Y cuando se congregó para aquel concilio, el que tomó la palabra y como que dio la solución de los problemas fue Santiago. Aunque ahí estaba Pedro coordinando, ¿verdad? Y los demás, incluso Pablo. Luego, como decía Juan, este evangelio, ¿verdad? Tan profundo, el evangelio de Juan, el Apocalipsis, sus cartas, y este mandamiento del amor. Por algo Juan es el gran evangelista del amor. Todas sus cartas están pregnadas de este mandamiento y su evangelio, el evangelio del amor. Y a Pedro el Señor le concedió la llave de su iglesia, que es decir, la autoridad, el poder de abrir y de cerrar. Antiguamente, los reyes gobernaban a través de los mayordomos de palacio. El mayordomo era como el segundo al mando. Por eso vemos que a José, el de Jacob, José, el de Egipto,
como el Señor le concedió también esa sabiduría que venía de Él, esa castidad que venía de Él, esa prudencia que venía de Él, entonces el faraón lo constituyó mayordomo de palacio, administrador. Era el que administraba el pan. Les dio las llaves del palacio, de la casa. Así también Jesucristo ahora le da las llaves de su casa, que es la iglesia, a Pedro. Y no nos podemos confundir en eso. Ese es un principio de fe. Y si niego eso, estoy negando a Jesucristo. Estoy siendo un hereje porque es parte de mi fe, es parte del Evangelio. Es muy fácil creer algunas cosas, lo que a mí me convenga, y lo que no, lo tiro por ahí, no me sirve. Eso es un orgullo y un subjetivismo. No, es lo que dice el Evangelio. Es lo que está en la tradición viva de la iglesia, no es lo que a mí se me ocurra. Es lo que el Señor dice. Le dio la llave del reino, la llave del cielo, la llave del cielo, del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero decía ahorita que el Papa no actúa nunca me da la ganariamente, no actúa en comunión con los obispos, en comunión con la iglesia y sobre todo por esta inspiración profunda del Espíritu, porque esa es una responsabilidad demasiado grande, demasiado grande. Y por tanto esa autoridad es para absolver primeramente los pecados. Por supuesto que ahí participamos todos los sacerdotes y obispos de esta autoridad. El sacerdote, el Señor le ha concedido esa autoridad, por eso el sacerdote ahí actúa como juez, como médico, como pastor, como maestro en la confesión. Juez porque tiene que escuchar y también podríamos decir hacerse un juicio para aconsejar, pero no un juicio para juzgar, sino para aconsejar. Médico porque está llamando a curar esa herida con la gracia del Espíritu. Maestro porque está llamado a iluminar a ese hermano con la palabra de Dios, con la doctrina de la iglesia, en su error del pecado. Entonces el poder de atar y desatar. Pero además el Papa en comunión con toda la iglesia, ¿verdad?, tiene la autoridad de declarar de manera dogmática algún dogma, de manera solemne algún dogma. Y tiene también la potestad de establecer pautas, criterios, no solamente pastorales, sino también disciplinares en la iglesia. Esa fue la autoridad que el Señor concedió a Pedro, concedió a la iglesia en comunión total con Él. Por eso cada conferencia, en cada continente hay conferencias, en cada país hay una conferencia, aquí en Dominicana tenemos una conferencia, hay una conferencia latinoamericana de los obispos latinoamericanos, pero el magisterio de toda esta región y de cada uno es siempre en comunión con el Papa, que es la cabeza visible de la iglesia. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Hemos visto la llamada de estos primeros discípulos, hemos visto cómo el Señor también elige a Pedro y a él le da las llaves del reino de los cielos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, que la Santísima Virgen en este año jubilar proteja, bendiga a nuestro país, nuestra patria, nuestras tierras, nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros maestros, nuestras autoridades, nuestra iglesia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.